Vamos a leer del versículo 1 al 3, así que si ustedes quieren, por favor, me acompañan en esta lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando este lugar. Y que seas tú mismo, Señor, reprendiendo todo espíritu contrario a ti, todo espíritu de temor, de duda, de angustia, de lujuria, de opresión, todo espíritu de burla, todo espíritu de cansancio y de desánimo que pretenda estar utilizando esta casa de Dios para actuar. En el nombre de Jesús declaramos que este es un lugar, un territorio santo para nuestro Dios, y que no hay cabida para ningún otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera. Y te pedimos, Señor, que la llenura de tu Santo Espíritu sea plena en este lugar para poder entender tu palabra y para poder levantarnos en contra de las fuerzas de las tinieblas que pretenden hacernos daño y oprimirnos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Tomen asiento, hermanos. El rey David empieza el libro de los Salmos, ¿verdad? Ustedes saben, no todos los salmos son escritos por David, pero la mayoría de los salmos son escritos por él, y este es uno de los que él escribió. Y él empieza dándonos un consejo, ¿verdad? Él quiere, al inicio de lo que él escribió, darnos un consejo, y él está aconsejándonos aquí de esta forma. Y yo quería leerlo en otra versión, en la palabra de Dios para todos, porque hay algunas palabras aquí que posiblemente ustedes o algunos de ustedes no van a entender, no entienden. Por ejemplo, ¿qué es bienaventurado? Muchas veces oímos bienaventurado, pero ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué significa esto de escarnecedores? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Bueno, no es una palabra que usamos mucho en español, generalmente no la usamos, ¿verdad? La hemos visto en la Biblia y posiblemente hemos encontrado el significado, pero no es una palabra usual. Pero fíjense cómo dice la otra versión. Dice, afortunado, que sería la traducción de bienaventurado. Afortunado, dichoso, también dicen otras versiones. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores. Acá dice consejo de malos, aquí dice el ejemplo de los pecadores. Ni se une con los que andan burlándose de todo. Es decir, que esa palabra escarnio, para los que no sabían, quiere decir burla. Un escarnecedor es un burlón. ¿Ustedes conocen alguna persona burlona? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes posiblemente fue burlón en algún tiempo? Posiblemente sí, ¿verdad? Nos burlábamos de las cosas, nos burlábamos si se caía alguien, nos burlábamos si le iba mal o si se le quemaba la sopa a nuestra esposa, ¿verdad? Eso significa escarnecedor. Dice, al contrario, al que le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Luego dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Fíjense, y dice, y todo lo que hace prosperará, le irá bien en todo lo que haga. Y una cosa importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, es que Dios es un Dios bueno, y que Dios quiere derramar siempre bendiciones en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados.
Dios quiere que nosotros seamos dichosos. Dios quiere que seamos afortunados, como dice esta versión, ¿verdad? Pero no siempre encontramos cristianos dichosos. Muchas veces encontramos cristianos amargados, cristianos frustrados, cristianos peleados con todo el mundo, cristianos que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es leer el horóscopo para ver con qué pie tienen que salir de la cama. Cristianos que están siguiendo el consejo de... ¿Recuerdan ustedes? Había un consejero ahí en la televisión que se vestía como mujer con unas ropas así. ¿Cómo se llamaba este señor? Es Walter Mercado, ¿verdad? ¿Y cuánta gente veía eso? ¿Cuántos cristianos veían eso? Y los consejos de Walter Mercado eran pero lo máximo que había, ¿verdad? Él mismo no podía con su propia vida, pero muchos le hacían caso. Y entonces Dios desea derramar bendiciones en nuestra vida, pero muchas veces esas bendiciones, ese hombre bienaventurado que Dios quiere que nosotros seamos, no llega, no por culpa de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos. No es la culpa de Dios. Cuando nosotros no somos bendecidos, lo primero que hacemos es echarle a Dios la culpa, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué no me ayudaste con esto? ¿O por qué me choqué? ¿O por qué se me cayó la casa? Lo que sea, ¿verdad? Pero no entiendes que no es Dios el que no quiere bendecirte. Eres tú el que no te dejas bendecir. Y eso es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Y entonces, el rey David, ¿verdad?, que es solamente un interlocutor de lo que Dios dice, nos da este consejo que tiene que ver con tres partes, ¿verdad? Para que nosotros, dice él, seamos bienaventurados, para que seamos dichosos, para que seamos afortunados, como dice esta versión. Y entonces, el primer consejo que él dice, ¿verdad? Dice él aquí, que no anduvo en consejo de malos, como dice la otra versión, que no sigue el consejo de los perversos, dice la otra versión. Ahora, ¿quiénes son los perversos? Tú posiblemente me vas a decir, todos los que están allá afuera, ¿no es cierto? Pues no, Señor. Yo diría que un gran porcentaje de la gente que hay hoy en día en las iglesias evangélicas no son cristianos, son religiosos. Tienen una etiqueta aquí que dice soy evangélico, pero el hecho de que sea evangélico no quiere decir que sea cristiano, porque ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo, con Dios mismo. Ser religioso es venir los domingos a la iglesia, dar el diezmo, registrarse en las comisiones. Todo eso es ser religioso, ¿verdad? Pero no es ser cristiano. Y entonces el Señor dice que de todas esas personas no debemos recibir consejo. Ahora, el problema es cómo saber quién es cristiano y cómo saber quién no es. Es imposible. ¿Saben quiénes son los únicos que saben que una persona es cristiana? Ustedes lo saben. Dios y la persona, ni siquiera la esposa, ni siquiera la mamá. No lo sabe. Porque dice el Señor que nosotros vemos las apariencias, que nosotros vemos lo que está por fuera, pero el único que escudriña y que ve el corazón es Dios. Y Él es el único que puede saber si tú que estás aquí sentado eres realmente cristiano o no. Y entonces, ¿cómo podemos ir donde alguien a pedirle consejo si puede estar enmarcado dentro de esto que dice aquí, que no es cristiano, que es una persona mala, que es una persona perversa, ¿verdad? Que aquí en la iglesia muestra una cara, pero allá afuera muestra otra. Que aquí en la iglesia dice palabras lindas, pero cuando está en el trabajo está insultando a sus trabajadores, o está insultando al jefe. ¿Cómo lo sabemos? No lo podemos saber. Por eso es que no debemos pedir consejo ni seguir el consejo de los malos.
seguir el consejo de los perversos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Fíjense usted, no en la opinión de Dios. Y entonces cuando nosotros vamos a pedirle un consejo a alguien, esa persona nos va a dar lo que él cree que es bueno, lo que él cree que va a dar resultado, o lo que le dio resultado a él, ¿verdad? Que tu mujer te pega, mira, sí, a mí también me pegaba, pero yo le di un día con el palo en la cabeza y se le acabó, nunca más me volvió a pegar. Te doy ese consejo, ¿verdad? Dice el Señor, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, en su propia opinión. Pero aquí lo que cuenta no es la opinión de cada uno, aquí lo que cuenta es la opinión de Dios. Miren, el profeta Jeremías va mucho más profundamente de lo que dice el proverbio, porque el proverbio está diciendo solamente de un corazón que no está limpio no puede salir una cosa limpia, ¿verdad? Eso nosotros lo entendemos. No podemos seguir el consejo de alguien, por más bueno que parezca, porque no sabemos qué es lo que hay en su corazón, porque no sabemos cuál es la intención de su corazón, porque posiblemente al darnos el consejo, la intención de esa persona al darnos el consejo es hacernos mal, nadie lo sabe. Posiblemente te está sonriendo, ¿verdad? Pero por dentro tiene algo contra ti y quiere hacerte daño, y no lo podemos aceptar, ¿verdad? Y entonces dice aquí Jeremías 17, del 5 al 9, fíjense, y esta es una palabra muy fuerte, pero está en la Biblia, no la estoy diciendo yo, y yo quiero que ustedes la tengan. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué quiere decir eso, pone carne por su brazo? Que confía en la fuerza del otro, que confía en la inteligencia del otro, que confía en el consejo del otro. Dice, y su corazón se aparta del Señor. Será como una retama en el desierto, una paja volando en medio del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice lo contrario, ¿verdad? Porque siempre ustedes saben que al lado de algo malo siempre hay algo bueno. Dios quiere transformar las cosas malas en buenas. Y dice aquí, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y repite casi lo mismo que dijo el rey David: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo creo que no tengo que preguntarle aquí a nadie cuántos tienen corazón, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, engañoso y perverso es el corazón. Han hecho hasta canciones que hablan del corazón. Ustedes han oído, mi papá cantaba una ahí que decía: corazón engañoso, tú me engañaste, y no sé qué cosas raras que se dicen. Pero el corazón es así, no podemos confiar. Y si no podemos confiar ni en mi propio corazón, ¿cómo puedes confiar tú en el corazón de otra persona? En un consejo que sale del corazón de otra persona. No puede ser, ¿verdad? Mi papá decía algo bien interesante, es que él a veces, la hermana Sandra se acuerda de sus chistes, ¿verdad? Él a veces salía con cosas raras y él decía, cuando una chica o cuando un muchacho les decía a las chicas, viene donde usted y le diga, te amo con todo el corazón, dile, no me ames con el corazón, ámame con el riñón, con el pulmón, con el hígado, con cualquier otra cosa menos con el corazón, porque Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, el consejo, no debemos seguir el consejo de la gente. ¿Cuál es el consejo que dice que debemos seguir? El Señor, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien viene donde nosotros a pedirnos consejo, ¿verdad? Pues si no está preparado, mejor dígale, no te puedo aconsejar, en vez de estar diciéndole bobadas, ¿verdad? O en vez de estar contándole sus historias y sus experiencias.
O diciéndole, mira, a mi amigo le pasó eso, pero yo te digo, a ti te va a funcionar también. No haga eso nunca. ¿Qué es lo que hay que hacer? La palabra de Dios. Porque aquí en este libro santo está cualquier consejo que cualquier persona pueda necesitar en cualquier circunstancia de su vida. Está aquí, escrito. No nos lo tenemos que inventar, no tenemos que imaginarnos, no tenemos que ver nuestra experiencia o la experiencia de otros. El consejo está aquí. Y por eso la importancia de que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Para cuando alguien venga a decirte, mira, estoy en este problema, aconséjame, ¿qué tengo que hacer? Que no sean tus palabras, que sea la palabra de Dios saliendo de tu boca y aconsejando a esa persona. Y cuando yo voy a pedir un consejo, si esa persona me dice a mí lo que está escrito en la palabra de Dios, yo lo creo y lo acepto. Pero si no está aquí, no lo creo, no lo acepto tampoco. Y esa debe ser nuestra norma de vida. Primera cosa, para que podamos ser afortunados, dichosos, dice el Señor. Segunda cosa, dice aquí, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí dice, ni siguió el ejemplo de los pecadores, ¿verdad? Muchas veces nosotros, y aquí me refiero un poco más a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes. ¿Por qué no veo ningún joven aquí? Yo lo vi aquí tocando, bueno, Paulito está aquí, pero ¿dónde están los demás muchachos? César, ¿están ocupados haciendo algo? ¿Ah? Si no están haciendo nada, que vengan, hermano, por favor. Es importante que los jóvenes estén aquí. El camino de los pecadores, el ejemplo de los pecadores. Dice Proverbios 14:2, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es camino que lleva a la muerte. Y el hombre cree que está caminando por un camino derecho, por un camino por el cual le va a ir bien. Y no sabe que ese fin de ese camino es camino de muerte, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo hoy día aquí en Canadá, con todas esas leyes que están inventando, con todas esas leyes que están sacando, es mucho más fácil para nosotros acoplarnos y seguir el ejemplo de todos los demás. Es mucho más fácil seguir el ejemplo del primer ministro o de los políticos que salen a participar de un desfile gay, creyendo que eso es bueno, cuando en realidad lo que dice el Señor en su palabra es que eso es camino de muerte, camino de muerte. Y no podemos seguir el ejemplo de aquellas personas que dicen ser nuestro ejemplo, pero que no lo son, ¿verdad? Es que no podemos seguir ni el ejemplo de las personas más cercanas a nosotros, mucho menos seguir el ejemplo de alguien que dice ser nuestro ejemplo y que en realidad no lo es. Los hijos no tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Esto es algo común, ¿verdad? Es algo común. Ah, no, mi papá, para todos los muchachitos el papá es el héroe, ¿no es cierto? El abuelito es el héroe. Para Caleb, Roberto y yo somos los héroes, los superhéroes. Y él hasta cuando sea más grandecito, él va a creer que tiene que imitarnos a nosotros. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer con un hijo, con un joven. Porque no tiene que imitarnos a nosotros. Dice la palabra del Señor que debemos ser imitadores de Cristo, de nadie más. Nuestro ejemplo nos sirve. Nos esforzamos por dar ejemplo, nos esforzamos por ser buenos, nos esforzamos por decirles a nuestros hijos cómo deben actuar, cómo deben ser. Pero no podemos, porque somos hombres, porque somos humanos, porque el único que puede dar el verdadero ejemplo que un jovencito, que un niño, que una persona, que un esposo, que una esposa tiene que seguir es Cristo. Nadie más, ¿verdad? Dice aquí 2 Corintios 6, del 14 al 16,
Dice, es un pasaje conocido, ¿verdad? En la versión original dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Pero miren, lo voy a leer en la otra versión para que ustedes lo pongan, lo entiendan un poquito más. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Dice, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir amén? No podemos juntarnos, no podemos revolvernos con ellos. El Señor Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, porque estamos allí, trabajamos con ellos, tenemos que comer con ellos, tenemos que hacer, pero todo eso tiene un propósito, tiene un objetivo, el que los salvemos, el que seamos ejemplo, el que seamos luz, el que seamos sal, no que sigamos su ejemplo, lo que ellos hacen. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. No sigan su ejemplo, no hagan lo que ellos hacen, porque qué comunión tienen. Por eso es que nosotros siempre insistimos, ¿verdad? Que una chica quiere casarse, busque un muchacho cristiano, por lo menos que diga que es cristiano, no lo sabe, ¿verdad? Pero que se una en yugo igual, no es igual. Y la última cosa, ni se sienta con los escarnecedores. La otra versión dice, ni se une con los que andan burlándose de todo. Con los que andan burlándose de todo. Proverbios 3:34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero es bueno con los humildes, ¿verdad? Ustedes conocen personas burlonas, ¿verdad? En nuestra misma familia muchas veces tenemos personas burlonas, que alguien dice algo y ya se carcajean, o se ríen, o se burlan de la desgracia de otra persona, ¿verdad? Y eso muchas veces nos afecta, eso muchas veces nos perjudica, pero muchas veces nos unimos a esa burla, ¿verdad? Cuando alguien se burla de alguien, yo también me burlo junto con él de la otra persona. En estos días alguien me mandó por WhatsApp un chiste y decía ahí, el mejor chiste del año, algo así decía. Creo que no era de aquí, espero que no haya sido de aquí. Y entonces cuando yo abrí el chiste, porque decía que el mejor chiste del año, ¿no es cierto? Yo lo abrí porque dije, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Creí que era algo bueno. Y empezó a hablar de Dios y a burlarse de Dios. Cuando yo apenas lo oí, inmediatamente puse el stop, ¿ya? Y bloqueé a esa persona en mi WhatsApp. Porque no podemos permitir que la gente se burle de las cosas santas, las cosas de Dios. No podemos permitir que la gente se burle de la iglesia. No podemos permitir que la gente se burle de los siervos de Dios. No podemos permitir que la gente se burle de mi esposa, de mis hijos. No podemos evitarlo. Pero lo que dice aquí el Señor es, no se junten con ellos, no anden con los burlones, no sigan el ejemplo de ellos, no se burlen junto con ellos. Y déjame decirte algo, cuando tú escuchas un chiste de esos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás uniendo a ellos, estás compartiendo con ellos, ¿verdad? Alguna vez antes yo ya era cristiano y a mí me gustaba contar chistes así de Dios y de la Biblia, no es malos, o sea, no era nada malo, pero pues al final uno decía ese tipo de cosas y la gente se reía, ¿no es cierto? Y un día Susi me hizo recapacitar sobre eso, ¿verdad? Esposos, ¿saben? En el caso de las mujeres nos cuesta muchas veces, ¿verdad?
pero hay que hacerles caso. Y entonces ella me hizo recapacitar y me dijo: Mauricio, ¿por qué tú dices chistes de Dios y del Señor Jesús y de todo eso? Hermana Sandra, yo no sé si usted se acuerda, alguna vez allá cuando estábamos en la Menonita, hubo un campamento, ¿verdad? Y no sé si usted se acuerda de esa noche, pero fue justamente ahí cuando mi esposa me dijo eso. Y había un muchacho allí, no me acuerdo, era un joven colombiano, creo que era, que contaba chistes así en cantidad, y esa noche hicieron una noche de chistes. Y yo también me levanté y conté un chistecito allí, de esos. Un chiste, ¿cómo se llama? Blanco, ¿no? No era rojo, era blanco, pero era algo del Señor, algo de la Biblia. Y desde ese día, hermanos, yo me olvidé de todos esos chistes, porque dije, por más bueno que parezca, ¿no es cierto?, la gente se ríe de lo que yo estoy diciendo, de la palabra de Dios o de Dios. Y nunca más juntarse con alguien que se burla de las cosas santas, de las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor, que el Señor se burla de los burladores, pero es bueno con los humildes. Dice Gálatas 6:7, no se engañan ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Lo estoy leyendo en la versión, ustedes saben cómo dice la otra versión, ¿verdad? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Aquí dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? No podemos unirnos a los burladores. No podemos unirnos a aquellas personas que se burlan de la gente, que se burla de Dios, que se burla de los hijos de Dios. Y luego dice aquí el Señor, entonces, si es que eso haces, serás como un árbol plantado. Y yo creo que todos ustedes entienden la diferencia entre un árbol que es plantado y un árbol que creció ahí a la buena, ¿no es cierto? Un árbol que creció porque sí, creció en cualquier parte. Un árbol plantado es alguien que lo cogió, lo plantó en un sitio donde sabe que va a prosperar, que va a brotar, que va a dar fruto, que va a tener agua permanente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dice. Serás como un árbol plantado, no un árbol silvestre. ¿Quién te plantó? ¿Quién te plantó? No me vayas a decir que tu papá ni tu mamá. El que te plantó es el Señor. Y junto a corrientes de aguas. Y dice, para que des tu fruto a tu tiempo, para que tu hoja nunca se caiga y para que todo lo que hagas prospere. El secreto de la prosperidad, ¿verdad? No es decir aquí pongo 100 para que me des 1000 o 10,000. Ese no es el secreto está aquí en la palabra del Señor. Confiar en el Señor, confiar en el Señor para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Te está saliendo mal algo? Pregúntate si estás siguiendo este consejo de David. Que no te está yendo bien en las cosas, pregúntate si es que no estás confiando en el Señor, como el Señor dice que tenemos que confiar en Él. Será como árbol plantado junto a corrientes. Cuando todo alrededor está seco, ese árbol está verde. Cuando todo alrededor está oscuro, ese árbol tiene luz. Cuando todo alrededor está en angustia, ese árbol está en paz, está en alegría. Esa es la diferencia de un árbol plantado por Dios. Solo quiero dejar con ustedes en el corazón esto. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y si tú confías en Dios, esta promesa es para ti. Isaías 58:11 dice, el Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos.
Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra podemos descubrir y podemos entender cómo podemos vivir, cómo debemos vivir. Señor, perdónanos si en algún momento no hemos confiado en ti. Perdónanos si al atravesar por circunstancias difíciles de nuestra vida, nuestra mente se ha llenado de duda, de confusión, de amargura, de dolor, de resentimiento, sin poder entender que si no confiamos en ti, Señor, nada de lo que hagamos prosperará. Señor, queremos ser como ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, Señor, para que todo lo que hagamos prospere en nuestra mano. Queremos ser, Señor, como esa iglesia plantada junto a corrientes de agua, para que todo lo que esta iglesia haga prospere y sea bendecido por ti, Señor Jesús. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.